van a llevar a cabo, quienes lo deseen hacer, la réplica, para cuyo efecto se fija un plazo máximo de 10 minutos y en el mismo orden en que intervinieron ayer. Perfecto. Tiene la palabra. Sí. Gracias, señora Ilustrísima, con su venia. Voy a ser en realidad muy breve y me voy a referir a 4 puntos. En uno de ellos voy a solicitar autorización para leer un pequeño párrafo. En primer lugar, respecto de lo señalado por la defensa de la exministra Vivanco en los reparos procesales respecto de la ampliación de la querella de capítulo, señalar en primer lugar que esto, si bien no está regulada expresamente la ampliación de la querella de capítulo, según los principios generales tanto del debido proceso como de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166, inciso segundo del Código Procesal Penal, nosotros como Ministerio Público tenemos la obligación de continuar con la indagatoria y en la medida que surjan nuevos antecedentes tenemos que ejercer la acción penal pública o en este caso la querella de capítulo por ser además una investigación por cierto dinámica y progresiva. Por otro lado, y esto también es muy importante, la querella de capítulos se presentó el 7 de noviembre, la primera, la ampliación el 18 de noviembre y fueron notificadas juntas el mismo día. ¿Ya? No es que haya sido notificada primero una y después la otra, fueron notificadas juntas el mismo día. Por lo tanto, no hay ningún tipo de perjuicio tampoco respecto de la defensa. Segundo punto del cual me quiero hacer cargo, señora Ilustrísima, en cuanto a que no habría sido la Corte Suprema la que ordenó el pago de los 4.000 millones de pesos derivados del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, solamente, y aquí quiero pedir su autorización, señora Ilustrísima, para leer lo pertinente. El fallo de la Corte Suprema dice, en este fallo, dice que lo acoge debiendo en dichos términos proceder a la restitución inmediata en favor de la actora, se refiere a las maquinarias, de las especies referidas en el punto resolutivo, siendo de su cargo los costos asociados a dicho proceder por resultar consustancial. Es decir, si eso no es ordenar el pago, y así fue como lo entendieron también los ministros de la Ilustrísima Corte de Copiapó, ¿ya? Entonces, eso quería señalar porque uno puede decir muchas cosas, pero no necesariamente hay que decirlo en forma expresa, es una cuestión de lógica y los que estamos acá, señora Ilustrísima, ustedes mejor que nadie lo entienden así también. Tercer punto, señora Ilustrísima, se señaló que las infracciones cometidas por la exministra Vivanco habrían sido meras infracciones éticas o a lo más administrativas. No olvidemos que el cohecho como delito tiene como componente, como elemento de la tipicidad, en este caso la infracción a los deberes del cargo. Lo ha señalado la doctrina, lo ha señalado la jurisprudencia, en específico estuvimos viendo un delito de Magdalena Sandón y Luis Rodríguez en delitos contra la función pública respecto del contenido de los deberes del cargo. Y en este caso se señala que los deberes del cargo efectivamente tienen que completarse con distintas normativas, que en este caso no solamente la normativa del Código Orgánico de Tribunales, de la Constitución Política del Estado respecto de los ministros de la Corte Suprema, sino que también todas las normativas internas de la propia excelentísima Corte respecto de su funcionamiento en cuanto al orden de vista de las causas, etcétera. ¿Ya? Entonces creemos que la parte de infracción a los deberes del cargo como parte de la tipicidad del cohecho está también acreditado. Y último punto del cual me voy a hacer cargo, señora Ilustrísima, se dio como explicación para, en el capítulo 3 de la querella respecto del lavado de activos y los dólares que depositó la ministra Vivanco en su cuenta, se habrían dicho que provenían de viáticos en dólares que le había pagado en efectivo la Corporación Administrativa. En este sentido, este pago que fue el 10 de enero. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo con los antecedentes que nosotros tenemos en la carpeta de investigación provenientes tanto de la Corte Suprema como de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 10 de enero, la fecha importante, el año del 2024. El año 2023, el último viático internacional que recibió la ministra fue el 5 de octubre de 2023.
Y el 2024, el primer viático internacional fue en el mes de mayo. Es decir, todo indica, la lógica indica que en el mes de enero no provenían ni de los viáticos del octubre del 2023 ni de mayo del 2024. Eso, señora Ilustrísima, como les dije, cumplí mi promesa de ser muy breve, muy acotado respecto de los puntos que estimamos como Ministerio Público necesario refutar respecto de lo señalado por la defensa el día de ayer. Eso. Gracias. Don Julián. El mismo tiempo que su colega. Gracias, señor presidente. Voy a hacerme cargo de dos puntos planteados por la defensa. El primero es el que se expuso largamente en la primera parte de la exposición de la defensa acerca de que la ministra Vivanco no ordenó pagar a Codelco en las resoluciones en que ella intervino. La verdad, Ilustrísima Corte, es que no entiendo bien cuál es el sentido de esta alegación, como voy a hacer presente al final, pero primero voy a preocuparme de dejar en claro que esta afirmación es falsa. Las partes resolutivas de las sentencias efectivamente no contienen números. La parte resolutiva de la sentencia del recurso de apelación dice literalmente, con su autorización, señor presidente, la recurrida deberá poner fin inmediato a la retención de los fondos correspondientes al estado de pago número 23 requerido por el consorcio Velasmo Vitec, cursando el pago del saldo retenido. Efectivamente, acá no hay números, pero uno tiene que ir a ver cuál fue el petitorio del recurso de apelación y qué se dijo en el recurso de apelación. Y en el recurso de apelación se dice en un párrafo, que no es el petitorio, pero que está más arriba, a su turno, con fecha 18 de abril, a folio 1 de los autos rol tanto, posteriormente acumulada la presente causa, Consorcio Velasmo Vitec interpuso una acción constitucional de protección en contra de Codelco con el propósito de denunciar la retención de fondos asociados al estado de pago número 23, reenviado con fecha 9 de marzo de 2023, ascendente a la suma total de 12.112.648.738 pesos. O sea, el valor en pesos que significaba esta condena quedaba reflejado con la sola lectura del recurso de apelación. Luego, en el recurso de declaración, la parte resolutiva dice así: se hace lugar al recurso de aclaración, rectificación de enmienda promovido por la actora solo en cuanto se aclara que la corrida debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en lo resolutivo del fallo indicado, siendo de su cargo los costos asociados a dicho proceder por resultar consubstancial dicha carga para la ejecución del mandato cautelar impuesto. Nuevamente, vamos al recurso de aclaración y ahora sí en la parte petitoria. Se sirve a tener por interpuesto el recurso de aclaración, rectificación de enmienda, solicitándose acoja y declarando que la recurrida debe proceder a la restitución inmediata en favor de la actora de las especies inmuebles que hasta la presente fecha se encuentran al interior de la mina de Rajo Inca, asumiendo los costos asociados a dicha desmovilización, ordenando el pago íntegro por dicho concepto, suma que asciende a 4.415 millones de pesos y fracción. El número está puesto en la parte petitoria de la aclaración que se acoge. Y en el recurso de queja declara que se debe dar estricto cumplimiento a la sentencia, teniendo presente que la orden decretada fue que Codelco debía asumir el pago de todos los costos asociados al proceso de desmovilización. Y ordena entonces que previa tramitar los incidentes que de derecho correspondan y que permitan tener por cumplida dicha orden judicial, en especial las liquidaciones pertinentes, incluyendo el examen de facturas, boletas y documentos fundantes de dichos costos. Vamos a la parte petitoria del recurso de queja y nos encontramos con que el segundo petitorio de la queja es que se disponga el pago por parte de Codelco a nuestra representada por concepto de reajuste de la suma de 157 millones de pesos y fracción y por concepto de IVA la suma de 868 millones de pesos y fracción, lo que suman los 1.026 millones del tercer pago. Entonces, si esto no es una condena en montos precisos, no sé qué puede llegar a hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué importancia tiene esto además? Porque resulta que en ninguna parte de la querella de capítulos se imputa a la ministra Vivanco por el hecho de haber ordenado algún pago. Esa idea de que aquí se ordenó un pago y por eso debe caer la querella de capítulo, no está en la querella de capítulo. Cito solamente algunas frases que refieren a conductas de la ministra Vivanco. El recurso fue acogido con el voto favorable de la imputada Vivanco, resolución a la que concurrió la ministra Vivanco con infracción sobre su cargo al no haber declarado su inhabilidad. La imputada Vivanco intervino en razón de su cargo. Los imputados los Vivancos pagaron a la ministra Vivanco a través de su conviviente. Fíjese, señoría ilustrísima, que en la conclusión de la querella de capítulos dice así: de lo anterior se colige que la imputada Ángela Vivanco Martínez, revaliéndose de su rol como ministra titular de la Excelencia Corte Suprema,
recibió dinero por parte de 2 abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM, con los cuales mantenía, a lo menos desde 2022, una relación de amistad, por intervenir durante 2023 y 2024 en un litigio judicial entre CBM y Codelco, aceptando retribuciones económicas para sí y terceros por favorecer los intereses de CBM en las instancias que les correspondiera participar en el Supremo Tribunal en su calidad de empleada pública, con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación como reflejo de sus obligaciones estatutarias. Suma que recibió conociendo su origen ilícito y adquirió, poseyó, tuvo y ganó lucro, etc. No hay ninguna referencia que el fundamento sea que se haya ordenado un pago por la ministra de Banco en la resolución. Segundo tema, ilustrísima Corte. Se citó acá, muy al pasar, el artículo 330 del Código Orgánico de Tribunales, y creo que esto merece un análisis. Porque el artículo 330, incluido dentro del párrafo octavo del Código Orgánico de Tribunales sobre responsabilidad penal de los jueces, reza textualmente, y me voy a permitir leer, señor presidente, con su autorización. Artículo 330. No puede deducirse acusación o demanda civil contra un juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil si no se hubieran entablado oportunamente los recursos que la ley franquea para la reparación del agravio causado, ni cuando hayan transcurrido 6 meses desde que se hubiera notificado al reclamante la sentencia firme recaída en la causa en que se supone inferido el agravio. Para las personas que no fueran las directamente ofendidas o perjudicadas por el delito del juez cuya responsabilidad se persigue, el plazo de 6 meses correrá desde la fecha en que se hubiera pronunciado sentencia firme. Y entonces la última Corte, la sentencia cree haber aquí una salida para que la ministra de Banco escape de la persecución penal. Si entiendo bien, su análisis es más o menos este. La ministra de Banco cometió un delito de cohecho a través de una resolución judicial que causó agravio. Han transcurrido más de 6 meses desde que esas resoluciones agraviantes le fueron notificadas al agraviado, que sería Codelco, entiendo yo, y desde que quedaron ejecutoriadas respecto de los no agraviados, ergo ya no se puede perseguir penalmente, no se puede deducir acusación ni demanda civil en contra de la ex juez Vivanco por el delito de cohecho. O sea, en Suprema Corte lo que pretende sostener la defensa es que aquí operó un plazo de prescripción especialísimo, teníamos solo 6 meses para haberla detectado el delito, haberlo investigado, haberla llevado a juicio oral con una acusación, y entonces ahora tenemos que irnos todos para la casa porque no tenemos nada que hacer en este tema. Bueno, irnos para la casa parcialmente la Ilustrísima Corte porque todavía nos quedaría el delito de lavado de activos, pero por lo menos respecto del delito de cohecho. Ilustrísima Corte, cuando en derecho uno llega a un resultado tan descabellado, eso habitualmente es un indicio fuerte de que uno está interpretando mal la ley o está leyendo mal la ley. Y aquí hay 3 errores básicos en la lectura que se está haciendo por la defensa. El primero, y el más simple, el artículo 330 no se aplica a ex jueces. El artículo 330 cumple una función de garantía protectora de la función jurisdiccional. Tiene por objeto, como dice la ley, que no se puede deducir demanda civil en contra de un juez, no de un ex juez. Y la simple lectura de la norma nos revela que de lo que se trata es de evitar que las partes que tienen recursos disponibles en contra de una resolución judicial, en vez de utilizar los recursos disponibles, se dirijan personalmente en contra del juez y lo ataquen personalmente. Pero esa garantía expira cuando una persona deja de ejercer la función jurisdiccional. La segunda razón por la cual no es aplicable es porque el artículo 330 se refiere solo a los delitos de prevaricación. Y a esta conclusión se llega leyendo en su integridad las normas del párrafo octavo. El profesor Héctor Hernández ha denominado que esta disposición tiene una estructura dual. ¿Por qué? Porque por una parte, en este párrafo se analizan los delitos que se cometen específicamente a través de la dictación de resoluciones judiciales y aquellos demás delitos ministeriales en que puede incurrir un magistrado que no se expresan en resoluciones judiciales. Lo que subyace es la idea de que el juez debe resolver y fallar con libertad, sin temor a que sus decisiones le puedan acarrear posibles consecuencias penales o civiles mientras ejerce su función. Pero esto solamente tiene sentido en las resoluciones, en los delitos que se cometen a través de la dictación de resoluciones judiciales. Esa justificación no existe para los demás delitos ministeriales. Pensemos, por ejemplo, en el delito que establece el artículo 223 de seducción o solicitud de una persona imputada. Evidentemente ese delito no se expresa en una resolución judicial y sería absurdo que entendiéramos que la razón de los 6 meses se aplica a esta circunstancia. Y la razón que demuestra que esto es así es una razón de texto. La propia disposición es clarísima en cuanto a que sus alcances solo se refieren a quien ha sufrido
un agravio, porque se habla de la reparación del agravio causado y del agravio inferido. La norma no se pone en el caso de que la resolución no haya infringido agravio a nadie, y por lo tanto aquellas resoluciones que no infringen agravio, que no requieren de perjuicio, no están incluidas en la disposición. Y este es el tipo de delito de cohecho. La ministra Vivanco no está siendo requerida a través de una querella de capítulo por el delito cometido en una resolución judicial. Se ha sido claro en la audiencia en que no es el contenido de la resolución ni la dictación de la resolución lo que provoca o lo que consuma el delito. El delito de cohecho no requiere perjuicio, no requiere agravio, no requiere la dictación de una resolución. Basta con que una persona acepte recibir para sí o para un tercero un beneficio económico como consecuencia de cometer una infracción a los deberes de su cargo. Y los deberes a la infracción o infracciones a los deberes del cargo que se le están imputando a la ministra o a la exministra Vivanco son deberes que tienen que ver con la tramitación de los recursos y no con el contenido de los recursos. Estamos frente a un acto material de venalidad pura y simple, de mera corrupción, y en consecuencia no está capturado por la norma del artículo 330. Y por último, tercera razón, Ilustrísima Corte, el artículo 330 no se aplica a la persecución penal pública por parte del Estado. Esta es una norma que habla de que ninguna persona puede ser acusada o demandada civilmente y que se refiere a las partes agraviadas o a las partes que no han sido agraviadas, entendiendo por tales a los particulares. La expresión acusación impuesta en esta norma tiene el sentido de denuncia, de querella, de inicio de la persecución penal y no obviamente de la acusación formal en un procedimiento adversarial, lo que se condice además con el origen de esta norma, que proviene de la Ley de Organización de los Tribunales de 1875, cuando obviamente no existía todavía ni siquiera el Código de Procedimiento Penal y por lo tanto el concepto de acusación no tenía el sentido técnico que le atribuimos hoy. En resumen, entonces, Ilustrísima Corte, no se dan ninguna de las razones para que esa norma resulte aplicable en esta instancia. Gracias, colega. Doña Lupi. Muchas gracias, señor presidente. Mis antecesores creo que se han hecho cargo de los puntos más relevantes, entonces voy a ser excesivamente breve en esta réplica. En primer lugar, quisiera referirme a lo que la doctrina ha señalado que es la concepción de este acuerdo que las defensas echan de menos en sus alegaciones en torno a una relación conceptual que debe existir entre el beneficio ofrecido y la infracción de los deberes del cargo. Pues bien, como ya se señaló, no solamente por el profesor Osandón y el profesor Rodríguez y la profesora Osandón, sino que también el profesor Oliver, al referirse a la infracción de los deberes del cargo, quisiera empezar por aquello, obviamente se confunde con el ámbito administrativo. Y es una confusión que no afecta a un non bis in idem, porque el origen de la infracción del deber del cargo está en los deberes que le son asignados, en los términos del profesor Oliver, por la ley, por la Constitución, por la normativa orgánica, e incluso el profesor Oliver va más allá, incluso pueden devenir del mero reglamento las obligaciones que deben cumplirse o que pueden infringirse en el cumplimiento de los deberes del cargo. Y cuando hablamos respecto al pacto ilícito que existe entre los involucrados en torno a yo voy a hacer cosas para que tú realices una determinada acción y a cambio de aquello te voy a dar un beneficio económico para mí, o en este caso para mí, para mi pareja, etcétera, sí, su señoría, debemos confesarlo. No tenemos una escritura pública con ese pacto ilícito. Y no la vamos a tener nunca. En ningún caso va a existir. Porque ese pacto ilícito, como lo refiere el profesor Juan Pablo Mañalich en su informe La estructura típica del cohecho bajo el Código Penal chileno, es una cuestión que debe inferirse de los antecedentes existentes en las causas. Y en estas causas, ayer algo se mencionó, pero en esta causa existen patrones claros. Y existen patrones claros, existen infracciones al deber que van seguidas de acciones que benefician a las personas que están
ya formalizadas en prisión preventiva en esta causa y hay pagos que se reflejan en acciones que dan cuenta del aprovechamiento que se hace de este beneficio económico. Esos patrones se dan en los 3 hechos centrales imputados. En el fallo de la apelación de la recurso de protección hay un pago, hay dinero, hay dólares, hay viajes. En la situación en la cual se resuelve el recurso de reposición, hay un fallo favorable, hay pagos por parte de la empresa, hay entrega de dádivas que se reflejan en viajes que realizan las partes. Y por último, en el pago más importante, no solamente hay pagos, sino que además hay actos posteriores que tratan de ocultar el origen de los dineros que son entregados de manera inexplicable hasta ahora por parte de los abogados de la empresa Movitec, Velas Movitec, en efectivo, con dólares y el dinero chileno, a el señor Migueles, pareja de la señora Vivanco. Y entonces aquí, ¿con qué es lo que nos encontramos? Patrones claros que nos van generando una conducta en donde existe efectivamente, podemos deducir una conexión entre los pagos y la infracción a los deberes del cargo. Nunca va a existir una prueba directa ni un documento público donde ellos digan, nos pusimos de acuerdo para hacer esto. Por supuesto que no, no lo vamos a tener, nunca lo vamos a tener, pero sí vamos a tener prueba indiciaria, fehaciente, que va generando, ¿no es cierto?, todos los elementos que nos permiten hacer deducciones, que es a lo que está llamada la magistratura. Pero quisiera recordar, ¿cuándo está llamada a hacer esas deducciones la magistratura? En una etapa. Obviamente en esta etapa se deben hacer algunas, pero ¿se debe contar con todos los elementos? No. Sin embargo, consideramos que ya con los que contamos son suficientes, no solo para sobrepasar este estándar, sino para sobrepasar un estándar tan relevante como lo fue no la imposición, siquiera solicitar la imposición de medidas cautelares, sino que imponer medidas cautelares de prisión preventiva. Y lo otro que me quisiera hacer cargo es un punto de hecho. Las defensas ayer dijeron la declaración de la peluquera que ese día, en el 4 de julio, había ido a la peluquería, que no había recibido el dinero. Ayer mi colega Julián López dijo, bueno, es indiferente si la señora Vivanco recibió de su mano o no recibió de su mano dólares, etcétera. Es parte de la imputación, tendrá que acreditarse. Pero a propósito de estos elementos, se rieron mucho en la instancia porque dije que esta era la ministra mejor peinada de Chile, iba todos los días prácticamente a la peluquería, 2 o 3 veces a la semana. Pero patrones nuevamente, su señoría. Esto que tengo aquí es un documento que entregó la defensa del señor Migueles en la audiencia. Y son la forma como se posicionaba el teléfono de la señora Vivanco en las inmediaciones de las oficinas. En las inmediaciones de las oficinas de los abogados Vargas y Lago. El año 2022, cuando esta causa no estaba en conocimiento de la Corte Suprema, estuvo 46 días conectada a esas antenas. El año 2023, cuando ya esta causa comenzó a estar constantemente en la Corte, estuvo 95 días conectada a las antenas, es decir, más del doble de las veces que había ido el año anterior al sector. Y el año 2024 estuvo 91 días. 91 días. De esos 91 días, más de 70 se posicionan hasta el mes de junio del año 2024. Cuando estamos hablando entonces de indicios respecto de comunicaciones o contactos espurios, obviamente este antecedente y este aporte de antecedente que fue entregado por las propias defensas nos da cuenta que si bien la señora Vivanco iba a la peluquería, parece que iba más frecuentemente por alguna razón a esa zona que no era solamente peinarse mientras se tramitaba esta causa. Eso es todo. Don Carlos. El mismo tiempo, 10 minutos. Gracias, señoría ilustrísima. Yo creo que voy a ser mucho más corto que ese tiempo. Básicamente ya se ha dicho así en la totalidad, simplemente y
continuando con un poco lo que señaló el Consejo de Defensa del Estado, hay una parte de las defensas que ha hecho cuestionamientos de hecho, básicamente, en lo que se refiere al estándar para efectos de la procedencia o no de la querella de capítulo. Hay que hacer presente que esos antecedentes de hecho que se esgrimen ya también fueron ventilados anteriormente en una audiencia de revisión de medidas cautelares y cuando se decretó la prisión preventiva. Esencialmente, en este punto específico, su señoría, es la famosa ida a la peluquería, que ya ha sido señalada el día en el que se imputa que la señora Vivanco habría recibido un pago. Conviene señalar que consta en la carpeta investigativa la declaración de la peluquera, la cual indica que el procedimiento duraba aproximadamente 25 a 30 minutos. El día que se imputa la recepción de ese pago, la señora Vivanco estuvo en el sector, donde se referencian las antenas ubicadas en la misma oficina del regidor durante al menos una hora. Y de eso se hace cargo la magistrada Ibacache cuando decreta la prisión preventiva para señalar que efectivamente ese es un indicio más que prudente para señalar que efectivamente pudo haber tenido y establecido el contacto con los señores Lagos y Vargas. Dentro de esa misma línea de razonamiento, su señoría, conviene hacer presente que la famosa reposición con apelación en subsidio que se interpone para efectos de impugnar resoluciones de Codelco, se realiza a través de es redactada por uno de los abogados que trabajaba en las oficinas, don Clemente, el cual en su declaración señala específicamente que fue subida a través de la cuenta del señor Silver con las firmas de los señores Vargas, el señor Lagos y el señor Silver, previa autorización del señor Lagos a las 23 horas y fracción del último día del plazo. La pregunta, lo interesante ahí es que ese día, a esa hora, el señor Lagos y el señor Vargas se encontraban en la casa de la señora Vivanco en la celebración de un aniversario más que había obtenido como ministra. Y fue subida específicamente por instrucción del señor Lagos, que en ese minuto se encontraba en ese lugar. O sea, hay otro indicio bastante potente en ese contexto. Asimismo, todas las georreferenciaciones que ya se han dado cuenta son relevantes y todo. Ahora, lo interesante en uno de los puntos que plantea la defensa respecto a la ilicitud del lavado de activos respecto del eventual agotamiento o no agotamiento del delito. Aquí hay que hacer presente una cosa, sus señorías ilustrísimas. El lavado de activos, básicamente, en este caso lo que tenemos es que la utilidad proveniente del cohecho se reingresa en el sistema financiero formal. ¿Cómo se reingresa en el sistema financiero formal? A través de un primer acto para ocultar el origen ilícito, que es la compra de divisas no informadas. Porque, ojo, las compras de divisas en la casa de cambio de don Harold Pizarro no contaban con respaldo documental, no fueron informadas. Luego, esas divisas son entregadas a los imputados. Los imputados con esas divisas pagan deudas y adquieren bienes en efectivo, pero el pago de las deudas es relevante. ¿Por qué? Porque al pagarse estos deudas de tarjetas de crédito en efectivo por caja con dólares, lo que se está haciendo en el fondo es reingresar los capitales por el lado del pasivo. Entonces, es absolutamente, o muy difícil básicamente, de detectar por el sistema financiero formal, porque básicamente no hay un aumento en la capacidad económica, sino que lo que hay es una disminución del pasivo. Es la fórmula clásica de lavado de activos. Ocultar, reingresar, colocar, estratificar y posteriormente el reingreso al sistema financiero formal. Por ello, la imputación de lavado de activos es tan potente en la presente causa, porque no se trata de una simple utilidad del cohecho. Se trata de, básicamente, la forma en la cual se reingresan estos capitales mediante maniobras de ocultamiento al sistema financiero formal. 27, letra A. Y en ese contexto, su señoría, conviene hacer presente también que aun cuando pueda discutirse la figura del autolavado o no autolavado en la legislación chilena, lo concreto es que el 27A sí lo sanciona y establece específicamente la sanción respecto de este acto posterior copenado, como algunos lo han llamado, otros lo han llamado agotamiento, pero en términos concretos sí se sanciona. Entonces, su señoría, creemos que con estos antecedentes se cumple de sobra con lo ya señalado, con los estándares establecidos para efectos de la admisibilidad de la querella de capítulo y solicitamos que esta sea acogida en todos sus capítulos. Gracias. Don Carlos, 10 minutos.
A ver, señoría, tratemos de ser lo más específico posible. Primero parece que no quedó claro ayer. Ah, gracias. Bueno, acabo de perder la hoja. Ya. A ver. Su señoría, voy a tratar de ser lo más específico posible. Tal vez no quedó claro ayer y voy a tratar de ser lo más conciso en eso. Para eso yo creo que es relevante considerar antecedentes que son evidentes. En primer lugar, el informe de la queja de los ministros. Ellos lo que señalan es que la manera que se tenía de cumplir la sentencia era de 3 formas distintas. Supongamos que hayan decidido otra. Se cae todo. Era legítimo cualquiera de las 3, ya sea que Codelco lo hiciera, ya sea que lo hiciera un tercero, o ya sea que le entregara el dinero a consorcio. Decidieron una, pero si hubiesen decidido cualquiera de las otras 2, no habría nada de esto. Por lo tanto, no depende de ellos esa aplicación. Lo segundo que es relevante para estos efectos es considerar que en la resolución de la queja, lo que se establece en este hecho es por qué es que se establece precisamente esta obligación de pagar, porque lo que se discute son antecedentes nuevos, si es que se iba a pagar el IVA y los reajustes. Y lo que se señala en esta resolución, con su venia, señor presidente, dice, en otras palabras, la obligación de hacer que se ordena en esta sentencia es una obligación de hacer y no de dar dinero. El deudor se obliga a realizar un hecho que no sea la entrega de una cosa, la que en algunos casos debe ser cumplida necesariamente por el deudor, tratándose de la llamada obligación de título personal, y si ello no es imprescindible, podrá hacerlo un tercero. Reconoce la posibilidad de que pueda hacerlo un tercero. De manera tal de que lo único que se establece en este caso es exclusivamente una obligación de hacer y por lo tanto se debe establecer. El siguiente antecedente que se debe considerar es la demanda arbitral. La demanda arbitral, el petitorio de la demanda arbitral, que aún está vigente, magistrado, establece expresamente que se condene solidariamente a las demandadas a pagar a Codelco la suma de 4.000 y tantos millones de pesos por restitución de los cobros improcedentes. En el otro petitorio de la misma demanda, que se condena a pagar a Codelco los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación de consorcio por retirar los equipos de esto al producirse la terminación anticipada y se reserva del monto a la etapa de cumplimiento. De manera tal de que lo que se realiza en esta materia, que es única y exclusivamente pedir estas mismas cantidades. Hoy día están en el juicio el acto conocimiento de la restitución, validan su actuación. Luego, en el escrito donde se allana Codelco, a folio 141, Ilustrísima Corte, que no nos dice ahora, porque omiten toda referencia a decir que se allanó, ¿bien? En este escrito, ellos lo que solicitan es una complementación, y lo que piden ellos es decir, nos allanamos al pago ordenado por la Corte, pero solicitamos si es que se la podemos nosotros o pagar directamente la factura, que si le hubiesen dicho que sí, ellos hubiesen pagado con IVA. O la depositamos en la cuenta corriente de la Corte. Y la Corte dijo que no. Eso fue una decisión de la Corte. Ahora me quiero hacer cargo entonces con esa referencia a algo muy específico que tiene relación directa con el artículo 330. Porque nos quieren hacer confundir, acá hay 2 requisitos. Primero, que se presenten todos los recursos y segundo, un plazo a 6 meses, que por de pronto no se cumple. Pero esto de los requisitos no tiene nada que ver con que no se aplica a los jueces, que sea un delito de estos delitos de seducción o que hace distinción antojadiza. Es un requisito formal precisamente porque no puede aparecer como víctima diciendo que hay un perjuicio si él se allana. La ley exige un estándar menor. La ley exige que presente todos los recursos. El de los 6 meses es un segundo requisito, lo está confundiendo. No permitamos esta confusión. El de presentar todos los recursos. Y hay un allanamiento expreso. Por eso cuando escuchamos recién a la representante del Consejo diciendo ¿por qué después la Corte se pronuncia respecto a esto? Bueno, si ya se habían allanado. ¿Qué le iba a quedar a la Corte? Ahora solo correspondía decir si esto era con IVA o sin IVA, como si eso fuera una exención que se pudiese crear. A ver, siguiente punto. Hay un hecho que se desliza y es importante establecer. Hubo una decisión de la Fiscalía de no formalizar.
Esto es una decisión de no formalizar. Pudieron formalizar. Y al parecer, sorprendentemente, ahora nos quieren hacer cargo de un juicio que no pudimos participar, que nos es inoponible, que no pudimos contradecir pruebas, e incluso acompañan antecedentes que no están acompañados en la querella de capítulo y lo presentan acá porque ya no pudimos participar para hacerlo acá. Bueno, pero vamos al estándar de esta querella de capítulo. Hagamos un argumento que es una fortiori, donde la razón de un elemento se subsume en la razón de otro de menor a mayor. Es decir, ¿cuál es el estándar de la formalización? Es bajo. La Fiscalía solo requería para esto informar que se llevaba en su contra una investigación. Y el estándar de la querella de capítulo es bastante más alto, pues. El estándar de la querella de capítulo es este antejuicio donde existen hechos que estén establecidos y que sean constitutivos de delito. Si no pudieron siquiera cumplir con el estándar para poder formalizar, menos aún, por eso la fortiori menor a mayor, menos aún podrían cumplir el estándar de la querella de capítulo y pretenden atribuirnos a nosotros antecedentes ahora, que no sé de a qué se refieren, de estas que salen recién ahora, porque hasta donde lo que sí sabemos y lo que tenemos de antecedentes, que jamás se conectó a la antena del edificio, por lo tanto nunca Ángela Vivanco estuvo en la oficina. Eso es un hecho. Ahora lo que sacan recién ni siquiera lo conozco. Por lo tanto, esta decisión de formalizar habla. Una sola cosa muy sencilla, esta Corte lo conocerá, respecto a la resolución de la Corte, para decir que no fue contra ley. Lo que no se puede hacer es que pretender que la Corte haga una exención tributaria, ¿cierto? Entonces, si corresponde pagar una obligación, ya sea el oficio 1630, el oficio 2033, el 1028 y la resolución exenta 93 del 2025 del Servicio de Impuesto Interno establecen, en el caso específico del IVA, el sujeto pasivo de la obligación tributaria del vendedor, a pesar que desde un punto de vista económico el impuesto debe ser trasladado, ¿cierto? El consumidor final el que debe pagar este impuesto. Como sujeto pasivo del hecho del impuesto, dicho beneficiario es quien soporta el impuesto trasladado. La falta de norma que lo autorice, no es posible otorgar exenciones y liberaciones que no están explícitamente en la ley. Y luego, en el formulario los contribuyentes deben recargar el IVA al comprador, de manera tal de que pretender que la resolución, cuando ellos ya se allanaron al pago, diga debe ser con IVA, pague su IVA, está. ¿Y qué es lo que dice? Acá lo que se debe cumplir una obligación de hacer. No perdamos el foco de esto. Retiren las maquinarias. Hay gente que se puede morir, ya se murió alguien, y hay riesgo de la operación. Retiren las maquinarias. Y esto no se va a cumplir hasta que saquen las maquinarias. Y luego, en la demanda, por lo tanto, como está hoy día en conocimiento vigente, piden el reembolso. Este patrón de favoritismo no es real. Ilustrísima Corte, un minuto con esto. Nosotros acompañamos sentencias que se falló en contra de los abogados. Lago y Vargas. Hay una reunión que sostiene su tesis, que es del 8 de agosto del 2023. Una de estas sentencias que fue redactada por la ministra Vivanco. Esto rompe toda la presunción. El rol 54533 del 2023, donde patrocinaba uno de estos abogados. Posterior a solo pocos días de esta reunión, la ministra Vivanco redacta este fallo en contra. Si lo leen, este fallo es bastante lapidario, por manifiesta falta de fundamento. A alguien que supuestamente estaría coludido para corromper, donde pedía millonarias, miles de millones de pesos, y le niega absolutamente esto. Nosotros hicimos un paralelo con todas las reuniones que dice que están y todos los fallos, pero ellos seleccionan este fallo en particular que ni siquiera ordena el pago. Y aquí donde pedí efectivamente el abogado Lago miles de millones de pesos directamente para él, se lo niega. Y por favor leamos ese fallo porque es bastante dilapiador, que no pareciera que tuviera una relación de amistad. La georreferenciación parece insólito porque es imposible física y técnicamente. Físicamente porque se comprobó y todos los antecedentes que tenemos, para efecto del estándar de la querella de capítulo, es que estaba en un lugar, en una coartada que existe, es cierta y es real. Y lo segundo es técnica, nunca se conectó a la antena. Esto que acaban de mencionar no lo conozco, no lo conocemos, no sabemos lo que es. Y creo entender que se refería al de otro imputado por años anteriores, que nosotros no nos podemos hacer cargo de eso, ni siquiera tuvieron la gentileza de formalizarnos. Decidieron no formalizar y ahora lo quieren usar en nuestra contra. Respecto al argumento del tribunal colegiado, solo voy a decir una cosa. No existe una prevaricación colegiada sin concierto. Es imposible. Conceptualmente no se cae. A ver, respecto a todas estas irregularidades que supuestamente nos dijo el representante Codelco ahora,
quiero decir una cosa que está acompañada en marra, su señoría. Nosotros acompañamos el acuerdo de la tercera sala para el funcionamiento en relación a los recursos que se conoce del 30 de noviembre de 2023, suscrita por la excelentísima Corte Suprema, en la cual en el punto número 13 se le encomienda a la ministra Vivanco una función en cuya virtud ella actuó. ¿Y cuál es? La ministra encargada de verificar el cumplimiento de lo acordado será la señora Ángela Vivanco. Por lo tanto, el acusete, el pipeti, perdón la pronunciación, y la página web quedarán bajo su responsabilidad. Puede pedir cuenta, abre comillas, puede pedir cuenta los borradores pendientes, el presidente y la ministra encargada y el redactor. De manera tal de que todas estas supuestas irregularidades que nos establecen no pueden ser indicios de ninguna manera para efectos de esto. Su señoría ilustrísima, conocemos precisamente cómo era el comportamiento y cómo la ministra Vivanco efectivamente se preocupaba. Pero más importante aún, hemos demostrado por qué existía una causa. Hay gente que se está muriendo. No pueden iniciar la operación. Codelco lo acompañó y lo probó. Ellos pidieron la intervención. ¿Por qué entonces no es relevante que ella sí se preocupe de esta cosa? Entonces, esto que llaman presión indebida, jurídicamente, porque, gracias a Dios, este tribunal es un tribunal de derecho. Entonces, lo que ellos llaman presión indebida como una calificación gratuita, jurídicamente lo que es el cumplimiento de un deber. Su señoría, última cosa. Acá se ha sostenido todo esto y manifiesto este antecedente que no tenemos idea de qué es y de otro año, de otro imputado. Dice, se supone una presunción de solidaridad delictiva por un vínculo de convivencia. Eso es lo que quiere sostener. Usted tiene un vínculo de convivencia, por lo tanto, si tenemos un cuestionamiento respecto a su conviviente, eso constituye de manera tal los antecedentes suficientes para que usted lo tenga, sin que tenga ni un solo antecedente respecto a usted misma. Esto, su señoría, ¿qué es? La jurisprudencia ya lo resolvió. La jurisprudencia nos dice, el segundo antecedente, que ahora hablemos de lo que sí está en la querella. Está en su tiempo, señor abogado. Concluya, Gracias. por favor. Concluyo inmediato. Los antecedentes que están acá, por lo tanto, inhiben cualquier participación de ella respecto de esta cosa. Y por último, y con esto termino, se nos ha establecido recién todos los argumentos del 330 y que no se ordenó el pago. Todo lo que omiten realmente, y no lo han mencionado y no han sido cargo de esto, es que Codelco se allanó a esta petición, precisamente. Todos estos incumplimientos fueron parte de un procedimiento de remoción sin disciplinario, no fue sancionada, fue removida. Y eso se acabó en sí mismo. Hoy día lo que tenemos que ver es si estos actos revisten o no carácter penal. Y no hay nada, ni un solo antecedente que lo permita decir. Si ellos tienen la formalización con los otros imputados, bueno, síganla con los otros. Su señoría, por estos motivos, entonces solicitamos, por no existir ningún antecedente de esto, ni la disminución de pasivos, ni nada, porque eso es solo pagar la cuenta corriente, todos los que tengamos cuenta en dólares sabemos que hay dos alternativas, o le compramos al banco los dólares, o salimos al mercado a comprarlo y los pagamos. Por eso cuando ellos hablan de pago en efectivo, es la única forma de pagar la cuenta en dólares. O se la pagamos al banco comprándole al mismo los dólares, o lo compramos en el mercado cambiario formal, y hemos demostrado que se tenían los dólares. El solo hecho de pagar la cuenta no es nada. Por eso, su señoría, solicitamos que se rechace y se declare inadmisible esta querella de capítulo por no tener ningún antecedente que cumpla los estándares de aplicación. Muchas gracias. Don Cristian, el mismo tiempo, 10 minutos. Señor presidente, muchas gracias, señorías, con su venia a la ilustrísima sala. Efectivamente, en este caso, nosotros vamos a insistir en nuestras argumentaciones y como conclusión queremos establecer elementos que son relevantes en este caso. A nuestro juicio, señoría, la querella que ha propuesto el Ministerio Público se construye sobre hechos que son falsos, sobre omisiones y sobre inferencias. ¿Cuál es la historia que nos comenta? La historia que se comenta y que se cuenta en la querella de capítulos. Respecto de esta historia, nosotros tenemos que hacernos cargo para efectos de defender a nuestra representada. Fallo de la excelentísima Corte Suprema, integrada por la señora Vivanco, que contiene decisiones que perjudican, en este caso, a Codelco y que favorecían a CBM. Infracciones al deber del cargo, pago de coimas. Perdón que lo diga así tan literalmente, pero eso es lo que se señala. Pago de coimas y posteriormente el dinero blanqueado en el mercado, la circunstancia del lavado de activos. Hechos, señoría, y sobre el primer punto, respecto de si efectivamente los fallos de la Corte Suprema efectivamente
favorecían a CVM y estuvo o intervino la señora Vivanco al respecto. Y respecto de aquello quiero ser muy claro, respecto de todos y cada uno de los capítulos de la presente querella, que son 4, señoría, se señalan antecedentes que no son verdaderos. Y no porque yo lo diga o este interviniente lo diga, está el ebook. Capítulo 1, Corte Suprema, en la resolución del 28 de noviembre del 2023, en esta famosa ya recurso de aclaración, hace lugar a lo solicitado por CVM en el sentido de que Codelco debía pagar la suma de 4.000 millones aproximadamente. Así lo dice la querella. Esa circunstancia es falsa. Quien dispuso esa circunstancia fue la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. Capítulo número 2. Corte Suprema, en la resolución del recurso de queja, Corte Suprema, en la resolución del recurso de queja, incorpora montos, reajustes e IVA. Veamos el considerando noveno de la resolución de la Corte Suprema. Era deber del Tribunal de Alzada velar porque el deudor diera estricto cumplimiento a la sentencia. Estoy leyendo, señoría, le solicito el permiso respectivo. ¿Qué es lo que se señala? Concluye el fallo señalando que, habiéndose decretado que Codelco debe asumir los costos de desmovilización, porque eso fue lo que se dispuso, finalmente el Tribunal de Alzada, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, deberá tramitar los incidentes necesarios, incluyendo el examen de dichos costos. Esto es lo que resuelve la Excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la querella de capítulos? La resolución que falla el recurso de queja incorpora montos de reajustes e IVAs. Eso no es efectivo. Lo que está señalando es que será la Corte de Apelaciones de Copiapó quien en definitiva deberá establecer aquella circunstancia. Segundo elemento que es falso de la querella de capítulo. Capítulo 3 está relacionado con el capítulo número 1 respecto de la circunstancia del famoso recurso de aclaración. Ya señalé quién lo dispone es la Corte de Apelaciones de Copiapó, no la Excelentísima Corte Suprema. Capítulo 4 es la resolución del recurso de protección. La señora Vivanco, estando coimeada, de nuevo, perdón la expresión, señoría, pero para que se entienda, acogió un recurso de protección que dispuso la restitución inmediata de las maquinarias propiedad de CVM con perjuicio de Codelco. Falso. El recurso de protección ante la Corte Suprema es acogido por la Corte Suprema precisamente pidiendo lo que la propia Codelco le solicitó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó cuando el recurso había sido ya declarado inadmisible. Fue la propia Codelco quien en definitiva solicitó la intervención jurisdiccional a través de la urgencia de un recurso de protección porque estaban o podían fallecer personas y la faena no podía ser recuperada. En ese sentido, señoría, en las 4 elementos o en los 4 puntos o en los 4 hechos de cada una de las querellas de capítulo se contemplan elementos que derechamente no se ajustan a la realidad. Por eso nosotros creemos que esta querella de capítulo, señoría, debe ser desestimada en ese sentido. Respecto, señoría, y señalé que la querella de capítulo se fundamenta o describe hechos que no son verdaderos, ya me hice referencia a aquello, tiene omisiones que son evidentes y que van en perjuicio de la señora Vivanco, los fallos de la señora Vivanco durante el año 2023, incluyendo ella como presidenta, ya relató o ya señaló el colega Pereira respecto a aquella circunstancia. Es un fallo tomado en concreto. Aquí se ha señalado por uno de los intervinientes patrones. Pues bien, aquí hay un patrón de fallos 167.522 del año 2022, 201.280 del año 2023, 90.888 del año 2021, 54.533 del año 2023, 32.703 del año 2021, 25.543 del año 2021, 5.504 del año 2023. Todos fallos en que efectivamente los señores Lagos y el señor Silver y el señor Vargas participaron en todos estos fallos que fueron, en este caso, rechazados por parte de la Excelentísima Corte Suprema con elementos bastante decidores respecto a si efectivamente que hay un patrón de conducta, como lo señala en este caso el Ministerio Público. Nada se ha dicho, señoría, respecto de la señora Gloria Fernández, quien era la relatora de aquella sala,
solamente escuché algo respecto del representante del querellante Codelco, de que es una declaración evidentemente falsa. Aquí las cosas, señoría, no es una circunstancia de que lo que nos convenga es una declaración correcta y lo que no nos convenga en nuestra teoría del caso es una declaración eminentemente falsa porque yo lo digo. No, aquí nada se ha dicho respecto de la señora Gloria Fernández que presta declaración e indica que no existe ningún incumplimiento de deberes como se ha señalado o incumplimiento a los deberes del cargo. Tampoco nada se ha señalado respecto, y lo señaló el señor Pereira, respecto de la misión encomendada por la excelentísima Corte Suprema a la señora Vivanco. Por lo tanto, creemos, señoría, en este caso que hay elementos que no son verdaderos, no se han mencionado, hay circunstancias que directamente se omite, no son verdaderos como lo he indicado absolutamente. Infracciones al deber del cargo. Esto es relevante. En 3 de los 4 capítulos se señala, señoría, que la infracción al deber del cargo es efectivamente que la señora Vivanco no se inhabilitó conforme a las reglas de implicancia o recusación. Como lo he señalado, la señora Vivanco dio estricto cumplimiento a las reglas establecidas por el legislador respecto a las circunstancias de inhabilidad. Nadie de los intervinientes acá se hizo cargo de aquel elemento. Y respecto de la circunstancia de que efectivamente habría un incumplimiento respecto a la forma en que se conoció el recurso de protección, bueno, tenemos la exposición o la declaración de la señora relatora de sala que da cuenta y desacredita aquel elemento. Finalmente, señoría, el tema de inferencias, acá se da cuenta de, en el capítulo 1, pago de $14.000, los habría recibido Migueles de parte de Lagos y Vargas y se lo habría entregado a Ángela Vivanco. Capítulo 2, 45 millones de pesos, Migueles los recibe de Lagos y Vargas para la señora Ángela Vivanco. Capítulo 4, $15.600, Ángela Vivanco los habría recibido de Vargas y se lo habría entregado a Migueles. No es, y yo estoy de acuerdo, señoría, en lo que se señala por parte de algunos de los intervinientes. No es necesario para que se configure el delito, en este caso, que el beneficio haya sido para la señora Vivanco. Puede ser para su pareja, efectivamente. El tema es que se debe indicar, más allá de una inferencia, se debe indicar cuál es el elemento certero que finalmente nos permite poder establecer que existe un acuerdo entre la señora Vivanco y el señor Lagos y el señor Vargas para efectos del pago de estas coimas para supuestamente favorecer a su pareja. Finalmente, y con esto le pido, señoría, solamente 30 segundos para concluir, me hago cargo respecto de la situación de la ampliación de la querella. Lo señaló el Ministerio Público en su réplica el día de hoy. Insisto, no está regulado en el proceso y aquí se ha señalado un aspecto muy relevante. No existiría perjuicio para la señora Vivanco. No se trata de una circunstancia de perjuicio o no. Se trata que en reglas de derecho público estamos utilizando antecedentes que no existen en nuestra legislación y que además, porque esto es muy relevante, la señora fiscal nos indicó que efectivamente puede ocurrir que aparezcan nuevos delitos. Y claro que sí, si aparecen nuevas circunstancias de hechos, homicidios de delito, por supuesto se tendrá que interponer una nueva querella. La pregunta es, a la fecha de interposición de la primera querella de capítulos, ¿estos hechos que se agregaron en el capítulo 4 eran conocidos o no eran conocidos por parte del Ministerio Público? Por lo tanto, se está tratando de utilizar una institución que no está reglada en el Código Procesal Penal para efectos de salvar una omisión, desconozco por qué, que fue realizada por parte del Ministerio Público y que tenía conocimiento respecto a aquellos antecedentes. En base a esos elementos, señoría ilustrísima, respetuosamente nosotros mantenemos nuestra solicitud en lo que se relaciona a los 4 capítulos de la querella respectiva y la circunstancia de la ampliación de la misma. Gracias, señores abogados. Terminada la audiencia. Hasta luego. Gracias, señor.